cocina de Toris, otra vez de vuelta con una receta venezolana. Se tratan de las emblemáticas cachapas. Miren ustedes, estas cachapas se ven que están riquísimas. Y si quieren saber cómo es que las he preparado, los invito a que se queden con nosotros. Y ahora, adelante video. Están viendo, acá tengo todos los ingredientes listos que vamos a necesitar. La lista de todos ellos lo pueden ver al final del video, abajo en la cajita de descripción y a medida que los voy necesitando en el proceso de elaborar la receta. Y ahora voy a necesitar para el primer paso el procesador. Ya tengo aquí nuestro procesador donde vamos a hacer la mezcla. Y el primer ingrediente que le vamos a agregar va a ser nuestros granitos de maíz que ya están escurridos. El segundo ingrediente que vamos a poner van a ser los huevos. Continuamos agregando nuestra harina de maíz precocida. Ahora le toca a la harina de trigo. Además le vamos a agregar azúcar. También tengo aquí un poco de sal. Y por último, tengo mantequilla. Y ahora vamos a tapar. Y a mezclar. Ya se detuvo el procesador. Vamos a chequear la consistencia de la mezcla. Está en punto. Y ahora continuamos con el siguiente paso. Ya tengo la mezcla, le voy a retirar la cuchilla. Y la voy a pasar para este recipiente. Fíjense que la consistencia tiene que ser densa. Yo siempre tengo, por si necesito, agua y también harina de maíz precocida. Si la mezcla, me queda demasiado espesa, le agrego un poquito de agua. Y si me queda un poco líquida, le pongo un poquito de harina. Ahora la voy a tapar y la voy a dejar reposando como unos 10 minutos para que la harina precocida de maíz se hidrate. Y luego seguimos con el siguiente paso. Ya pasó el tiempo de reposo de nuestra mezcla. Vamos entonces a freír nuestras cachapas. Primero voy a encender el fuego a una temperatura media. Y vamos a esperar a que nuestro sartén esté caliente para agregarles el aceite. Ya está caliente. Le voy a agregar una cucharada de aceite y también le quiero agregar un pedacito de mantequilla, totalmente opcional, pero ya saben, la mantequilla le va a dar más sabor, más rico. Y mientras tanto voy a comenzar a tener ya lista la masa. La voy a poner con un cucharón y así todas me quedan más o menos del mismo tamaño. Y ahora vamos a comenzar a distribuir la masa, que nos quede más o menos de una forma como circular. Y movemos el sartén para asegurarnos que la grasa corra bien.
Lo vamos a cocinar por cada lado alrededor de unos 6 minutos aproximadamente o hasta que adquiera el colorcito dorado. Pasó el tiempo, vamos a voltearla y lo hacemos con cuidado. Y ahora le damos 6 minutos más por esta cara. Falta un poco, voy a aprovechar para ponerle el queso. Yo tengo queso de mano, queso venezolano, y lo vamos a ir acomodando. Y le voy a poner un poco de mantequilla por encima, opcional también, para más sabor. Yo tengo también por acá queso parmesano, a mí me gusta, yo se le quiero poner unos pedacitos. Y vamos a esperar a que empiece a derretir un poco el queso. Completamos los 6 minutos, vamos a doblarla con cuidado y la vamos a llevar al plato. Ella tiene que tener así una forma de medio luna. Voy a agregar otro poco de aceite para seguir friendo las cachapas. Y vamos a agregar la masa, la mezcla, y la vamos acomodando. Déjenme mostrarles cómo quedó, cómo se ve el queso en esta que ya está frita, miren. Ya estoy loca por darle una mordidita. Vamos a voltearla. La acomodamos y a esperar. De los 6 minutos ya estamos en el minuto 3, en el medio. Y es justo el momento para agregar el queso mano. Vamos acomodando los pedazos. Y en esta ocasión le quiero poner unos pedacitos de dulce guayaba. Yo no sé si ustedes lo hacen así. Déjenmelo en los comentarios. Pero a nosotros nos encanta el dulce guayaba, así que quise experimentar. Pasó ya los 6 minutos. Vamos a doblar y llevarlos para el plato. Miren cómo se ve esto. Un poquito más de aceite. Y vamos a seguir hasta terminar con la masa. Amigos, ya yo estoy listísima para hacer el trabajo difícil, pero ¿saben qué me falta? Me falta mi querido esposo, Albert. Deliciosas cachapas que acaba de hacer Tori en la cocina de Tori. Estoy seguro que están deliciosas porque lo que ella hace aquí en esta cocina siempre queda delicioso. Tengo deseos de tomar una cachapa y comérmela. Pero bueno, ella siempre me dice que no, que tiene que decir algo. Así es. ¿Averiguaste algo sobre el origen de la receta? Siempre es interesante averiguar el origen de cada plato, de cada receta, de cada comida. Entonces averigüé que allá en Venezuela, en el diccionario que tienen ellos de la lengua chaima o chaima, no sé cómo se pronuncia bien, que es una población indígena de hace mucho tiempo que había en Venezuela, en el diccionario aparecía la palabra cachapa con K al inicio. Entonces ellos preparaban una especie de arepa dulce que no tenía tantos ingredientes como la que tiene ahora, pero era el plato sagrado de esa población indígena, la cachapa. Si usted va a Venezuela, en todos los lugares, en los puestos callejeros, en los restaurantes, siempre se ofrece la cachapa. Quiere decir que es un plato típico, emblemático de los venezolanos. Donde quiera que vaya, lo va a encontrar. Y también averigüé, en los meses de agosto y septiembre se celebra un festival en el estado de Miranda que se llama el Festival de la Cachapa. Y es muy bueno para esa zona porque estimula la economía local, donde van muchos negocios, ofrecen sus cachapas, y entonces los turistas van, los pobladores van, compran, y bueno, maravilla con la cachapa. ¿Ves que siempre es interesante aprender?
A mí me encanta todo eso, todo lo que es esa parte que tú nos cuentas. Y yo quiero pedirles a ustedes que si por favor les ha gustado toda esta preparación, que nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Y si usted es nuevo en el canal y está viendo este video y se pregunta por qué yo tengo que suscribirme aquí en este botoncito que dice suscribirse, porque nos va a ayudar muchísimo a una meta. Esa meta la va a decir ella hoy. Ella la va a decir ahora. No. No la quiere decir. Porque la meta es 1.000.000 de... Suscriptores. 1.000.000 de amigos. ¿Como quién? Como usted. Como ustedes. Que, por favor, se suscriben. Nos ayudan a llegar a la meta de 1.000.000 de amigos, 1.000.000 de suscriptores. Y el canal sube. Y además, ¿algo más? Sí, yo quiero también invitarlos a que visiten nuestras redes sociales tales como Facebook, Instagram y nuestro... TikTok. Y en estas redes ustedes van a encontrar Pequeños videos de cosas que hace ella cotidianamente en la cocina o otras cosas. Y también tenemos pensado, o ella tiene pensado, por ejemplo, ustedes acompañan a los pequeños con una salsa. ¿Con cuál salsa? la salsa de ajo. Bueno, tenemos en mente hacer la salsa de ajo y ponerlo en esa red. También hay otra salsa, ¿no? La guasacaca, creo que se llama así. La guasacaca, que también es una salsa que utilizan mucho acompañando a los pequeños. Y otras cositas. No, y nosotros tenemos una salsa que se llama la salsa Vitanova, que la tenemos que hacer también y la vamos a poner a hacer. También, es verdad. Y vamos a hacer el trabajo difícil ya. Sí, pero estos vasos están vacíos. Oh, sí, falta acompañar esto con algo que voy a traer ahora. 2 maltas, una para ella, una para mí. Me encanta la malta. Fíjense que ahora sí que no dije, no, hasta aquí un poquito, no. Si usted vio el video anterior, no toma mucha cerveza. Pero la malta sí le gusta, la malta se la toma completa. Y mira, lo que hice fue lo siguiente. Como preparé 2 maneras, una dulce y una salada, te puse un pedazo de cada una Sí, aquí está la de queso, ¿no? Y esta otra es queso con dulce de guayaba. con dulce de guayaba. Perfecto, vamos a probar primero la de queso. Debe estar deliciosa, deliciosa. Vamos a probarla. Todo lo que tiene maíz, a mí me gusta. Porque no sé, porque es que el maíz tiene un sabor muy delicioso. Y ustedes, Sudamérica, preparan muchos platos con maíz y todo delicioso. Está muy rica realmente. Mira, el sabor del maíz, es decir, la cachapa sola, ella sola, el sabor del maíz que tiene. Que tú sabes que está entre dulce y un tilín saladito porque le pusimos una pintica de sal. Está muy buena y el tostadito también es muy rico. Y ahora este queso que tienen ustedes, el queso humano, es parecido como el queso mozzarella. El queso de mano que se derrite Sí, y es suave. es muy rico la verdad. Y ahora voy a probar, yo sigue probando la de queso. Llevo a probar, ahora me adelanté a la de queso y dulce de guayaba, que debe estar riquísima también. Vamos a ver. Buenísimo. En Venezuela comen dulce de guayaba, ¿no? ¿Verdad? Sí, a él también, a él le gusta. Bueno, prepárenlo. Yo leí que la cachapa se come, aparte de ponerle queso, que es la base. Le ponen carne mechada, le pueden poner jamón, le pueden poner de todo lo que quieran ponerle. Así es, en ese sentido es parecido como la arepa, ¿no? Que le ponen distintos rellenos. Delicioso. Déjame probar la malta. La malta está buenísima también. Mi gente, nosotros vamos a seguir aquí probando, pero nos queremos despedir de ustedes, deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. ¡Chao! Chao. Y no se olviden de preparar la cachapa en su casa. Y que no sea venezolano, por ejemplo, los cubanos o otras nacionalidades, miren para la cocina y preparan estas deliciosas cachapas. Es muy fácil de hacer y además, lo más importante, muy delicioso. Chao. Chao. Y seguimos. Seguimos, que está muy rica. Muy rica.